damos un cordial saludo, les damos una bienvenida a todos nuestros oyentes a esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final, y es miércoles 3 de marzo del 2021. Bueno, continuamos con nuestro segmento, el conflicto matrimonial. Este segmento lo presenta, lo dirige en el día de hoy Giselle. Giselle, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Yo, pues, feliz, como siempre, como cada miércoles, por la bendición que Dios nos permite de poder hablar sobre estos temas que tienen que ver con los matrimonios y que edifican la vida y la comunión matrimonial. Y hoy especialmente porque tengo nuevamente unos invitados muy especiales para nosotros, unos amigos y hermanos que amamos y apreciamos muchísimo y que la vez pasada que estuvieron con nosotros quedamos como, ay no, queremos más. Y mucha gente decía, más, más. Entonces, pues hoy gracias a Dios nuevamente los tenemos con nosotros y yo quiero darle una bienvenida muy especial a Pablo y Karen Peñalosa. Bienvenidos en esta tarde. Hola, buenas tardes. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes los internautas de ¿dónde estás? A ver, Busco en ti se llama la emisora. No, para nosotros es un gusto poder continuar con este tema. Pedimos disculpas la otra vez, pues se cortó el internet, a veces falla, pero hoy pues tenemos esta oportunidad de poder continuar el tema, de poder seguir hablando de esto que realmente nos apasiona. Cuando Gis nos habló del tema, pensamos muchas cosas de qué podemos decir aquí y allá, pero sobre todo, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué nos has podido enseñar a través de la experiencia sobre este tema? Y eso es. Adelante, yo no quiero quitarles ni un minuto, yo quiero que ustedes nos bendigan con todo lo que nos tienen para contar. Adelante. Listo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En la primera parte estábamos hablando entonces, empezábamos a hablar sobre la relación de los roles en el matrimonio, cómo cuando no tenemos claros los diseños en los roles se genera conflicto en el matrimonio, y luego cómo también este conflicto que se genera por falta de conocer los diseños del matrimonio perturban o distorsionan el propósito de Dios para el matrimonio. Hablábamos entonces que Dios tiene un propósito, que el propósito de Dios es traer su reino del cielo a la tierra, que Dios creó al hombre con el fin de que su propósito pudiera ser establecido por otra persona que no fuera Jesús, Dios el Padre o el Espíritu Santo, y que como el hombre no era eterno, no tenía cualidades de la deidad, entonces no podía habitar en la eternidad, y por eso Dios hizo un lugar donde el hombre habitara, y ese lugar fue la tierra. Entonces todo lo que Dios ha creado en la tierra, en toda la creación, ha sido solamente por cumplir su propósito, traer su reino. Y entonces también veíamos cómo el hombre había sido creado solo y Dios luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo para su propósito. Entonces Dios crea a Eva, ¿verdad? La extrae de una parte del cuerpo de Adán y ahora Dios sabe que tiene una pareja, un matrimonio en pos de eso que él quiere hacer. Luego entonces también veíamos que la mujer había estado sola y había sido tentada por Satanás, y entonces Satanás se aprovecha de esta soledad, de esta independencia de la mujer, porque ella estaba lejos de su esposo, tomó una decisión sin consultar, sin honrar a su esposo y sin honrar a Dios, y entonces allí empieza a generarse un conflicto. Entonces, el primer punto del conflicto respecto de los roles es la desobediencia a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios porque Dios les había dado un parámetro, unos límites de qué podían hacer y qué no podían hacer, y ellos desobedecieron. Entonces, yo como individuo, aunque no esté casado, si no obedezco a Dios, ya mi vida o mis relaciones con mi padre, con mis hermanos, con mis amigos, ya seguramente generan conflicto. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene
los mandamientos o las leyes para que yo como individuo pueda caminar correctamente. Pero si no tengo esos diseños, entonces seguramente voy a crear mis propios diseños o voy a crear unos falsos que por ser falsos no van a ser efectivos para mis relaciones interpersonales con los demás. Con la mujer también genera conflictos el desobedecer a Dios. Entonces, el primer punto fue que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y la mujer desobedece en el momento en el que la palabra de Dios ya ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando hablamos de hombre, no solo hablamos de hombre masculino, sino humanidad. ¿Sí? La mujer no esté bien que esté sola. Y nosotras... Y no es bueno, perdón, ya ahorita decir, no es bueno que la mujer esté sola, que el hombre esté sola, que el niño esté solo. No es bueno que el anciano esté solo. No es bueno que el joven esté solo. Eso refiere a la humanidad. Y es allí, específicamente en este momento, cuando está Adán y Eva se aleja del hombre, se va sola y es tentada por la serpiente, ¿no? Y allí ella accede, sigue la tentación, y así nos pasa muchas veces a las mujeres. Dios nos ha permitido tener a otra persona con la cual somos una sola carne para que nosotros podamos seguir ese diseño de obediencia a Dios, siendo parte de ser uno solo, de cierta manera. Entonces, eso es algo que allí Eva nos muestra cómo falló en ese comienzo de diseño de parte de Dios. En desobedecer. Porque el segundo punto que genera conflicto respecto de los roles es, entonces, el primero es la desobediencia a Dios. El segundo punto es la independencia. Dios ha dicho que somos una sola carne una vez que tomamos la decisión de entrar en el pacto matrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Que mi esposa no es dependiente de mí, yo no soy dependiente de ella, tampoco que mi esposa es independiente de mí y tampoco yo soy independiente de ella, sino que somos interdependientes, que por honra a quien es ella para mí y por honra a quien soy yo para ella, nos vamos a compartir o vamos a tomar en cuenta la sabiduría del otro, el consejo del otro, ¿sí? La perspectiva del otro, el sentir del otro, el pensamiento del otro. Entonces, no somos independientes ni tampoco dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como hombre, si ya estoy casado, tengo un pacto matrimonial, entonces yo, por ejemplo, ya no puedo tomar decisiones respecto de las finanzas sin tener en cuenta lo que dice mi esposa. Por más que yo administre el dinero, en nuestro caso soy yo quien lo hace, pero por más que yo administre el dinero, yo no puedo tomar decisiones si mi esposa no está de acuerdo. Es decir, han llegado, no sé, circunstancias en las que yo estoy a veces en la calle y quiero comprar un pantalón y si lo compro sin no pedirle permiso, sino compartirle a ella ese propósito, yo siento un cargo de conciencia tremendo al hacerlo así. Y tengo que después decirle, amor, tengo que confesarte algo. Y ella se imagina, bueno, ¿quién sabe qué hizo? Y le digo, no, es que compré algo y no te compartí antes. Y entonces ella, bueno, ella como que, bueno, sí, bueno, bueno, sí, tú necesitabas ese pantalón, ya me habías dicho, pero bueno, sí, recuerda avisarme, decirme. Tampoco pero podemos ir a paseos o a jugar fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero yo no puedo todos los fines de semana irme con mis amigotes a jugar fútbol y a otra ciudad, a otro pueblo y decirle a mi esposa, no, es que yo necesito mi espacio. No, no es mi espacio, es nuestro espacio porque tenemos un pacto matrimonial. Entonces yo le consulto a ella y seguramente mi esposa, si me ama y me honra también, y todo está en orden, ella incluso me va a decir, claro, mi amor, y te voy a lavar los guayos. Te voy a sacar las pepitas de las medias. Entonces yo no puedo irme buscando mi espacio para estar con mis amigos sin tomar en cuenta que soy un esposo, ¿sí? O que soy un padre si ya tenemos hijos. Tampoco puedo tomar decisiones, por ejemplo, respecto de proyectos ministeriales incluso. A mí me ha pasado que el Señor, por ejemplo, nos ha puesto a comenzar un proyecto ministerial y tengo una palabra de Dios y un sentir profundo y como que confirmación de Dios
pero entonces tengo que pasar el último filtro. Y el último filtro es, pues, mi esposa, ¿qué piensa? Amor, mira, es que tengo este sentir y esto lo voy a hacer así, tengo todo planeado, pero si mi esposa me dice, yo no siento paz, o es que no entiendo, ¿por qué así? Nos ha pasado. Para mí eso es una señal de, no es el tiempo, tengo que esperar, porque tomo en cuenta y honro el valor de mi esposa. Y el valor de mi esposa es que tiene la imagen y semejanza de Dios, es decir, que es igual a mí. Y yo no puedo ser tirano en el matrimonio y decir, bueno, aunque mi esposa no esté de acuerdo, aquí no aplica, en este caso, ¿no? Porque no es un extremo, aquí no aplica, Karen, la palabra dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No, 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 aquí no aplica. Aquí el Señor nos va a llamar a cuentas si nosotros no tomamos en cuenta la honra a la esposa. Entonces, así yo no soy independiente de mi esposa, yo soy interdependiente. La necesito. Esa es mi ayuda idónea. Yo la necesito. Quería preguntarles algo. ¿Sí me escuchan? Sí. Se escucha muy bajito, Giselle. Sí. Ok, ahora bueno. Yo quería preguntarles algo. ¿Ahí sí me escucha mejor? ¿Sí? Sí se escucha, pero sigue bajito, pero sí se entiende. Oh, bueno. Es que resulta que me puse a pensar ahora que justamente esa viene siendo como una problemática que uno trae cuando uno llega al matrimonio, porque uno ha vivido tantos años antes de casarse, donde uno toma sus propias decisiones y ha vivido su vida como uno ha querido, ha hecho lo que uno ha querido, entonces llega el matrimonio y si uno no tiene el entendimiento de que el matrimonio prácticamente es como una renuncia, un renunciar continuo. Entonces, para ahora tener que considerar con mi cónyuge este paso que voy a dar. Entonces, si uno no tiene ese entendimiento, vienen una cantidad de conflictos donde es como un conflicto de poder, tal vez. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Así es. Ahora vean cómo una mujer puede pretender ser independiente en el matrimonio. Esto es lo que tú acabas de decir es súper importante porque muchas veces nos pasa a las mujeres, han venido un montón de avalanchas de publicidades por todos los medios diciendo, mujer, tú tienes todo el derecho, tú tienes autoridad, empodérate, date tu lugar. Bueno, cuántas mentiras alrededor de eso que sencillamente vienen en contra de romper el diseño de Dios. Y allí es cuando habla Pablo, pues lo que él estaba explicando aquí, de que no, como mujer también aún a veces nos hablan de la caleta, ¿no? ¿Sí tiene la caleta? Las esposas tenemos un dinero guardado que es secreto y hasta dónde de verdad yo, mira, esto es un dinero que tenemos, que es nuestro, así como él me rinde cuentas muchas veces diciéndome, me voy a comprar esto, yo también como cuando recibo o cuando voy a cobrar algo por algún pago de algo que hago, yo le digo, amor, ¿cuánto crees que debería cobrar? ¿Qué piensas de eso? ¿Si te parece? O sea, esta comunicación permite que aún financieramente haya libertad entre nosotros. No se va a generar conflicto porque lo comunicamos, porque lo hablamos. En tiempos también, en cosas que yo quiero hacer, aún en la educación de nuestros hijos. No, es que yo quiero que sea así y yo lo voy a hacer y no me importa si no te parece, yo voy a educar en casa. Eso es ir contra la corriente. No hay nada mejor que poder educar en casa estando en común unión, en acuerdo los dos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estemos cansadas, que ya, por favor, ayúdame porque ya hoy siento que no puedo. Entonces tengo un apoyo, lo tengo a él, tengo aún, a veces cuando salimos los dos nos sentamos en una piedra, hablamos y yo le digo, no sé cómo hacer esto, tengo temor y le digo a él, y esto no lo hablo con todo el mundo, lo hablo contigo. Y él no me regaña, es que yo te dije, es que yo sé, no, porque ya nos hemos comunicado, porque ya lo hemos hablado, ¿sí? Entonces eso nos permite que el conflicto, cuando parece que se va a presentar, entonces y esto no me hace débil, esto no me hace menos que él, esto sencillamente me hace una sola carne, me permite tener esa transparencia para que haya una comunicación que va y viene. Entonces, esto trae libertad realmente. Y el tercer punto que queríamos tocar, seguramente hay más,
pero nosotros escogimos esos tres. El tercer punto que genera conflicto respecto de la falta de conocimiento de los roles según el diseño de Dios en el matrimonio es la identidad, no tener clara la identidad. Entonces, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Desobedecieron. Dios hizo un juicio. Y Dios hizo un juicio entonces a la serpiente, porque fue el autor material. Luego a Eva por ser la segunda responsable y finalmente a Adán, ¿sí? Pero entonces vamos a tocar ese punto donde Dios hace el juicio a Eva. Y a Eva entonces, siempre se me pierde aquí está. A Eva le dice en tercera de Génesis 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Ahí nada tenía que ver con el conflicto, ni con su relación como esposa, ni en el matrimonio, nada. Es ella teniendo sus hijos con dolor, ¿sí? Luego dice, y tu deseo. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces aquí tenemos un punto bien clave y que a veces es difícil de entender. A nosotros nos costó tiempo entenderlo. De hecho, todavía estamos organizando muchas ideas al respecto, pero es clave. Entonces, ¿qué significa que tu deseo será para tu marido? Hay varias partes en la Biblia donde usa la misma raíz de esta palabra deseo y se refiere a que ella intentará tener voluntad sobre su marido. No sé si ustedes han escuchado esta palabra cuando nos referimos a niños que no obedecen, que quieren hacer, que quieren tomar sus propias decisiones y les llamamos, ese niño es bien voluntarioso. Pues es que él no se sujeta y quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, esto es a lo que se refería aquí el Señor. Decía, tu tendencia va a ser a voluntariarte por encima de tu esposo. Es decir, a tomar tú el control, a tomar tú la autoridad. Pues, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, pues hasta ahora nada, porque pues chévere, ¿no? Que la mujer esté al frente y manejando el timón y todo, y para nosotros bien, para los hombres, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que Dios dijo, Él se enseñoreará de ti. Es decir, aunque tú intentes hacer eso, el hombre siempre va a tener la autoridad. ¿Dónde se genera el conflicto entonces? Si la mujer no sabe quién es delante de Dios, si la mujer no sabe cuál es su diseño, cuál es su rol delante de Dios, ella va a tener un problema de identidad que le va a hacer sentir menos por el rol que tiene dentro del matrimonio y entonces va a creer que el rol de su esposo es mayor y entonces ella va a pretender usurparlo. O ella va a creer que está siendo oprimida, va a creer que está siendo desvalorizada, que está siendo humillada, y entonces ella va a pretender tomar ese lugar. Allí empieza un problema de identidad en la mujer, pero el hombre va siempre a tomar el control. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando tiene clara la identidad en Dios. Es decir, en un matrimonio cristiano, supongamos, nosotros, yo tengo claro mi rol. Yo sé que yo debo ser cabeza, proveer, ser líder, ser responsable, tomar iniciativa respecto de proyectos, decisiones, viajes, los planes de seguros, qué sé yo. Yo lo tengo claro, pero mi esposa no. Y ella va a pretender entonces tomar mi lugar. Si yo tengo claro mi diseño, yo no puedo permitir que mi esposa usurpe mi lugar. ¿Y eso qué va a generar? Un choque, porque imagínense a ella queriendo tomarlo y yo sé que no está bien y lo voy a evitar. Choque. Conflicto, ¿verdad? Un matrimonio, otra vez, un caso B en este mismo matrimonio. La mujer no tiene claro su rol y el hombre tampoco. Entonces, el hombre es pasivo en su rol. El hombre dimite de tomar iniciativa, de ser el líder, de ser la cabeza, de ser quien enseña en su casa, de ser quien administra, de ser quien arriesga su vida por su esposa, por sus hijos. El hombre dimite de ser la cabeza también para hacer los trabajos más fuertes, más duros,
¿sí? Y los más suaves también, pero, o sea, lo posible que haga todo. No, tampoco. Entonces, si yo no tengo claro ese rol y dimito, y ella tampoco lo tiene claro, y pretende usurpar ese lugar porque alguien tiene que tomarlo, pues yo simplemente voy a dejar, bueno, pues como ella lo va a hacer, chévere, mejor para mí, como no tengo iniciativa, pero entonces eso distorsiona el diseño y se genera choque, conflicto, porque Dios ha dicho que ella iba a estar bajo esa cabeza. Ahora, ese diseño de este versículo, eso es lo que conocemos como el gobierno patriarcal, que sí fue impuesto por Dios. Con Jesús fue abolido. Ya no es que la mujer tiene que estar sujeta y tiene que hacer lo que el hombre diga, no. Jesús vino y redimió esto que Dios había puesto como consecuencia del pecado, ¿sí? Entonces, si yo usurpo, si nosotros distorsionamos estos diseños, se va a generar conflicto sí o sí. ¿Y cuál va a ser el máximo, la máxima consecuencia de este conflicto? El divorcio. ¿Y qué genera el divorcio? Orfandad. Genera dolor, genera vergüenza, genera caos, genera destrucción, genera tristeza. ¿Quieres decir algo de este? Claro que sí. Pero entonces ahora que Jesús ha redimido esto, lo que existe es una obediencia por amor, es una obediencia, o sea, es un querer hacer parte o caminar en este diseño por amor a Dios, por amor a su diseño y por amor a nosotros mismos, a que esto funcione, a que ese conflicto no esté continuamente. Y así como el hombre debe tomar su lugar, asimismo la mujer lo debe hacer. Si cada uno, o sea, nosotros somos complementarios, nosotros no somos, aquí no hay uno más que el otro, el Señor nos creó iguales en dignidad. Y eso es algo que yo les confieso, cuando joven, yo de la Biblia de someterse, bueno, más jovencito, todo esto de someterse y de respetar al marido, yo lo omitía, yo decía, Señor, esta parte, yo pensaba que Dios era machista leyendo estos versículos y yo luchaba, o sea, para mí era esto, uy, no, yo creo que esto lo metieron ahí, esto no es de Dios, esto es del diablo, pensaba yo. Pero cuando empecé a decirle, listo, Señor, quiero entender ahora, no quiero negarme, sino entender cuál es tu diseño en cuanto al matrimonio, qué es esto de respetar, qué es esto de someterme. Entonces Dios poco a poco me empezó a mostrar, es que si Él es cabeza, no quiere decir, lo más importante de esto es que Él es el que está al frente, el responsable, ¿sí? Él es el que dice la palabra que se le pedirá cuentas por su esposa y por sus hijos. Entonces esto no es cualquier cosa. Y esto de respetar y someterse permite que el hombre también sienta ese valor, esa dignidad también de parte mía, que hace que él también sienta esa necesidad de cumplir su rol. Es que es como una máquina que funciona y si los dos vamos haciendo lo que tenemos que hacer en dependencia de Dios, porque miren, para ser la mujer virtuosa de Proverbios 31, necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús, el Espíritu Santo, porque tú lees esa lista y dices, esta es la mujer increíble, ¿cierto? O sea, no, o sea, y se acuesta tarde y se levanta temprano. Pues yo creo que faltó el pedazo que dice que por la tarde te cogió un sueñito porque, o sea, es una guerrera y hace ropa y cocina y da órdenes y delega y bueno, todo eso necesita que nosotras caminemos en el Espíritu Santo, Sí. que el Señor nos guíe, que nos dé la fuerza. Este es un modelo bíblico que yo a veces le decía a mi esposo, pero ¿cómo así que yo tengo que hacer tantas cosas en la casa y cómo así, como que... Pero también eso ha sido por las mentiras que han venido en cuanto a que mi rol ha sido denigrado. Entonces, ser madre o estar en la casa o educar a mis hijos, entonces eso no tiene valor, eso no es importante. Ay, eso, Karencita, te quedaste en la casa, Karencita, estás perdiendo tu carrera, esa plática se perdió. Pero cuando tú empiezas a ver el diseño de Dios y a entender que Dios en eso ve alto valor y que en eso estoy extendiendo el reino de Dios, que es el propósito de Dios, que es el propósito de mi vida en esta tierra, entonces yo empiezo a sentir gozo en lo que estoy haciendo. Sí. Entonces, el problema es la identidad. No tengo claro quién soy.
delante de Dios y no tengo claro quién soy dentro del propósito de Dios. Acuérdense que estamos hablando que todo esto es por el propósito de Dios. Ok, sí, Giselle levantó la mano. Muy bien, como en la escuela. Yo diría que también es un asunto de valor, o sea, de identidad, pero de valor. No te escuchamos. ¿Me escuchas? ¿No? ¿Sí me escuchas? Se escucha. Bueno, que yo diría que también Dale, es de valor, ¿sí? Porque es como si el ser mujer, muchas mujeres pensaran que como están casadas, ahora yo no tengo valores, él es la cabeza y yo ya soy de segunda categoría, algo así. Y que lo que yo hago no tiene importancia, no tiene valor. Es una cuestión como de valor, de identidad, pero también de valor. Cuando realmente ambos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Entonces no es una pugna de valor, de quién vale más, ¿sí? Sino solo del rol, del diseño. Incluso va acorde con el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Sí, la palabra del Señor dice que varón y hembra los creó, pero luego Adán dice también, y será llamada varona, ¿sí? Y la palabra varona significa hecha a la medida del hombre. Eso quiere decir que el hombre tiene una medida a la cual él fue hecho. ¿Y cuál es la medida del hombre? Jesús. Entonces, si la mujer fue hecha a la medida del hombre, porque eso significa varona, quiere decir que ella también fue hecha a la medida de Jesús. Definitivamente, valor, identidad, todo eso se distorsiona por causa del pecado, pero se redime y se restaura cuando recibimos la gracia de Jesucristo, nacemos de nuevo y comenzamos de una manera humilde a reconocer que hemos vivido una vida de mentiras, de distorsión y que ahora necesitamos conocer la verdad de Dios. Lo que pasa es que a veces nos falta humildad para reconocer que así es. Solamente nos convertimos, nacimos de nuevo, vamos a la iglesia y ahí paró nuestro proceso de transformación, no, va más allá. Entonces, la tendencia de toda autoridad, perdón, la tendencia de todo individuo que esté bajo autoridad va a ser usurpar su autoridad. A nadie le gusta la autoridad, a nadie le gusta la jerarquía. Es decir, a los niños, a los hijos, no les gusta la autoridad de sus padres. Ellos quieren hacer lo que quieren y no obedecer a sus padres. En un colegio los alumnos no quieren las reglas del colegio, quieren que el descanso sea más largo, no quieren hacer tareas, no quieren a sus profesores, quieren escaparse del colegio, no quieren usar, bueno, lo que sea. En una empresa a los empleados les cuesta seguir las órdenes del jefe, del gerente, del coordinador, quieren zafarse. A los ciudadanos en la calle les cuesta seguir las leyes civiles, por eso no quieren a los policías, les huyen, los insultan, los tratan mal, porque la tendencia de quien está bajo autoridad es a zafarse de la autoridad. Y en el matrimonio es igual, la tendencia de esta mujer que no tiene su identidad clara, que no conoce los diseños, va a ser a zafarse de esa autoridad delegada por Dios o de ese rol delegado por Dios al hombre. Esa va a ser la tendencia. ¿Cuál es la tendencia de la autoridad? Abusar de la autoridad, ¿sí? Maltratar a la mujer, va a ser también oprimirla. En los padres la tendencia va a ser a dañar a sus hijos, maltratarlos, maldecirlos, malcriarlos. La tendencia del profesor va a ser también dejar sobrecarga de tareas, regañar, coger un niño entre ojos y entonces hacerle perder el año. El jefe va a ser, ¿cómo se dice? Negrero, bueno, ¿cómo se dice? Sí, abusa de su lugar, explotador, no paga lo justo, qué sé yo, en la calle. Entonces los ciudadanos se van a pasar el semáforo, van a tirarle piedra a los policías, van a quemar los CAIs, porque la tendencia es zafarse. Y la policía, su tendencia va a ser a abusar también de los ciudadanos. Pero solamente en el centro de verdad de Dios podemos tener los roles en equilibrio. El propósito de Dios es, para terminar, traer su reino del cielo a la tierra. ¿Qué es el reino de Dios del cielo a la tierra? Pensemos en la Nueva Jerusalén. Ese es el proyecto de Dios, que lleguemos allá. Y no es que va a descender ¡pum! Y todo fue hecho, no. Dios quiere que nosotros, mientras ese momento llega, hagamos algo respecto de ese fin. Y es que empezamos nosotros desde ya a construir esa Nueva Jerusalén en la tierra. Y el reino de Dios en la tierra es
que comencemos a tener relaciones donde no haya tristeza, no haya dolor, no haya vergüenza, donde incluso no haya enfermedad. Eso es lo que Dios quiere. Ese es su reino en la tierra. Y el matrimonio fue creado para el propósito de Dios. Quiere decir que si nosotros aquí vivimos relaciones sanas, donde no se genera tristeza, vergüenza, dolor, humillación, opresión, pues estamos trayendo el reino de Dios del cielo a la tierra a través del matrimonio. Creo que por el tiempo ya estamos, entonces vamos a parar para que tú, Giselle, nos des instrucciones. Pues así es, qué preciosas esas palabras finales, porque esa es la meta, ¿no? La meta del corazón de Dios, a través de cada matrimonio, poder reflejar su reino en esta tierra. Y bueno, no me queda más que palabras de agradecimiento y como siempre, las puertas de este programa abiertas para cuando ustedes quieran volver y seguir edificando cada matrimonio y cada vida que está escuchando estos mensajes todos los miércoles 5:30 de la tarde aquí en el conflicto matrimonial. Les tenemos una sorpresa, pero no les voy a hablar de eso hoy, sino que el próximo miércoles a todos los que estén conectados les voy a contar de qué se trata. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bendiciones de lo alto para ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en el conflicto matrimonial. Hasta luego. Gracias. Gracias, Giselle, a ustedes por la invitación. Dios les bendiga. Listo. Ya salí.